Vamos directo al grano hoy, sin rodeos. Me parece perfecto. ¿Estoy lista? La misión de esta inmersión profunda es desmenuzar algo que, alteró de forma irreversible nuestra comprensión de la mente humana. Hablamos de los fundamentos del psicoanálisis, claro. La famosa unidad 1. Exacto. El objetivo hoy es diseccionar cómo Freud desmanteló los paradigmas de su época. Y ojo, no lo hizo desde la comodidad de una biblioteca teórica. Para nada. Lo hizo descendiendo a la trinchera, digamos, a la clínica empírica. Sí, abordaremos esa fractura conceptual entre la psiquiatría tradicional y el psicoanálisis. También la maquinaria interna que propone la metapsicología, el impacto expansivo en otras disciplinas y... Y los cimientos filosóficos que estructura Sound, que son fundamentales para entender todo esto. Tal cual. Es un territorio complejo. Crecimiento humano que, carecía de precedentes. No postula abstracciones místicas ni nada de eso. No desarrolla un método sistemático. Es una lente clínica calibrada para observar fenómenos que la ciencia médica de finales del siglo XIX simplemente descartaba. Los consideraban anomalías estadísticas, ¿no? O fallos irrelevantes del sistema nervioso. Exactamente. Cosas sin importancia. Y para visualizar este cambio de lente, fíjate que resulta súper reveladora una metáfora que el propio Freud utilizaba respecto a la puerta de su consultorio. Ah, me encanta ese ejemplo. Él registraba minuciosamente si el paciente dejaba la puerta abierta al entrar, si la cerraba con excesivo cuidado o si de plano daba un portazo. Claro, porque si analizamos esa observación, llegamos a una premisa radical. Que hasta las acciones motrices más triviales, o los olvidos aparentemente intrascendentes, poseen un peso semántico profundo. O sea, toda acción e incluso toda omisión está sobredeterminada por un sentido inconsciente. Nada es casualidad. Nada. Partiendo de esa base analítica, propongo que nos adentremos en el terreno donde esta teoría fue sometida a prueba empírica, la clínica. Ese punto de partida empírico es innegociable, te diría. El psicoanálisis surge de la observación clínica más estricta. Freud fue muy categórico al afirmar que su marco conceptual era el resultado directo de procesar la sintomatología de sus pacientes. Alejándose de cualquier especulación previa. Exacto. Y para comprender la magnitud de esta ruptura epistemológica con la medicina de su tiempo, resulta sumamente didáctico contrastar cómo ambas disciplinas operaban frente a un mismo cuadro clínico. Y ahí es donde entra uno de los casos más ilustrativos de las fuentes que estamos manejando hoy. El caso de la carta anónima. Un caso fascinante. Ponemos los elementos sobre la mesa para quienes nos escuchan. Tenemos a una mujer de 53 años que acude a la consulta médica y va acompañada por su yerno. Ese detalle del acompañante parece menor, pero guárdalo para después. Lo guardo. Su historial vital indica una existencia súper estable. Reside en el campo, lleva 30 años de un matrimonio que ella misma describe como afectuoso y sin conflictos. Ajá. Sin embargo, de repente, se encuentra inmersa en un estado de amargura profunda. Genera un entorno de hostilidad constante a raíz de una idea delirante de celos. Y el elemento desencadenante aparente de todo esto es, la recepción de una misiva anónima. Una carta que acusa a su marido de mantener relaciones con una mujer joven. Visto desde la superficie, este es un cuadro clínico que cualquier médico de la época habría catalogado de inmediato. Como un simple delirio. Claro. El desafío metodológico radica en los elementos periféricos, o sea, el contexto que antecede al síntoma y que la paciente relata casi al pasar, como si no importara. Y el detalle que altera toda la ecuación es este. Exactamente 24 horas antes de recibir la carta, esta mujer mantuvo una conversación muy íntima con su mucama. Una confesión, más bien. Sí, en ese diálogo ella le confiesa a la mucama que su mayor temor existencial, la idea que la aterroriza, es descubrir una infidelidad de su marido con una joven. Y al día siguiente, oh sorpresa, llega la carta. Señalando precisamente a una joven que, de forma nada casual, era el blanco de la envidia personal de la propia mucama. O sea, un investigador riguroso no puede aislar ese dato cronológico si pretende articular la verdadera causa, la etiología del caso. Pero la secuencia de hechos continúa. La mujer confronta al marido. Él se ríe, desmiente la acusación con toda naturalidad. Ambos deducen que el autor es la mucama y deciden despedirla. ¿Qué sería la resolución lógica? Claro, pero el núcleo del problema es este. Aunque la mujer comprende racionalmente que la carta es falsa, que fue la mucama por envidia, su delirio no cede. Para nada. Los celos patológicos persisten con la misma intensidad.
Frente a este panorama, ¿cuál habría sido el procedimiento estándar de la psiquiatría de aquel momento? Bueno, la psiquiatría clásica operaría mediante un proceso de escisión y categorización. El psiquiatra tradicional simplemente desestimaría la conversación previa con la empleada. Diría que fue una coincidencia. Exacto. La consideraría un factor contingente, una externalidad sin peso en la estructura psicopatológica. El procedimiento consiste en aislar el síntoma central, Que es la idea delirante. identificar su rasgo fenoménico, que son los celos, y subsumir a la paciente bajo una taxonomía general. El diagnóstico se cerraría como un delirio de celos y punto. Caso cerrado. Claro, al clasificar el cuadro, la psiquiatría da por concluido el análisis, ignorando por completo el mecanismo singular que originó eso en ese sujeto específico. Pero Freud no. Freud decide indagar exactamente en lo que la psiquiatría desecha. Él observa que la paciente, a través de su confesión, básicamente le proporcionó a la mucama el guión para la carta. Es que la idea delirante ya estaba estructurada antes de que el papel existiera. Es increíble. Y según los registros, la paciente abandona el tratamiento tras un par de sesiones debido a una fuerte resistencia. Pero ese breve lapso le basta a Freud para desenterrar el verdadero motor del síntoma. Y ese motor expone la arquitectura misma del inconsciente. Freud descubre que la mujer albergaba un enamoramiento de una intensidad abrumadora hacia un hombre mucho más joven. Específicamente hacia el yerno que la había escoltado hasta el consultorio, el que te dije que guardáramos para después. Exactamente. Un afecto del cual ella no tenía el menor registro consciente. Lo escudaba bajo la apariencia de un afecto familiar inofensivo. Claro, porque para su estructura moral, ese deseo incestuoso resultaba totalmente inadmisible. Era insoportable. Imposible de procesar. Entonces, ¿qué mecanismo psíquico entra en juego ahí para que el deseo por el yerno termine transmutándose en una acusación contra el pobre marido anciano? Aquí opera lo que en psicoanálisis se denomina mecanismo de desplazamiento. La tensión interna generada por ese deseo prohibido se vuelve intolerable para la consciencia. Es como una olla a presión. Tal cual. Para mitigar esa angustia estructural, el aparato psíquico desvía el afecto hacia una representación más tolerable. La formulación inconsciente opera bajo esta lógica. Si el marido anciano es capaz de desear a una mujer joven, ella, la paciente, queda eximida de su propia culpa por desear un hombre joven. El marido es el malo, no ella. Exacto. El delirio, por lo tanto, no es una falla cognitiva aleatoria. Es una construcción rigurosa, una transacción necesaria para salvaguardar la integridad psíquica frente a un impulso inconfesable. Es brillante, pero si el síntoma es en realidad una solución de compromiso, una defensa fabricada con tanta precisión, ¿esto nos obliga a preguntar por las instalaciones donde se fabrica todo esto? Me gusta esa analogía. Es que si la mente opera como una maquinaria que encripta sus propios procesos, el motor bajo el capó, ¿cómo modeló Freud la estructura de esa fábrica? Esto nos introduce de lleno en la metapsicología. Totalmente. Y para abordar la metapsicología, debemos recurrir a los fundamentos epistemológicos que Paul Laurent-Assun sistematiza en sus textos. Porque Freud no pretendía fundar una filosofía especulativa. Él quería ciencia dura. Sí. Assun destaca dos principios rectores. El primero es el principio monista. Freud buscaba anclar el psicoanálisis en el terreno de las ciencias naturales, adoptando un modelo de inspiración físico-química para el aparato mental. ¿Nada de cosas esotéricas? Exacto. Y el segundo es el principio agnosticista. El psicoanálisis prescinde de cualquier debate metafísico o teológico sobre la naturaleza del alma. Su objeto de estudio empírico son estrictamente los fenómenos inconscientes y sus leyes de funcionamiento. Descartamos cualquier aproximación mística y nos enfocamos en la termodinámica del aparato psíquico. Bajo esa premisa, Assun explica que cualquier proceso mental debe ser descrito simultáneamente desde tres coordenadas metapsicológicas. Iniciemos analizando la dimensión tópica. Perfecto. La dimensión tópica proporciona el modelo espacial del psiquismo. Plantea que la mente no es un bloque homogéneo, sino que está dividida en sistemas o lugares virtuales con lógicas de funcionamiento radicalmente distintas. El famoso inconsciente, el preconsciente y el consciente. Esos mismos. Describir un proceso desde la perspectiva tópica implica rastrear el tránsito de una representación psíquica entre estos sistemas. Es ver cómo sortea las barreras de censura que operan en las fronteras de cada instancia. Entendido.
O sea, la tópica nos provee la cartografía estructural, el mapa. Luego encontramos la dimensión económica. Cuando exploramos este concepto en el marco psicoanalítico, nos referimos estrictamente a la psicometría del aparato mental, ¿verdad? A la gestión de cargas energéticas. Preciso. Es una perspectiva netamente cuantitativa. El aparato psíquico está sometido a un flujo constante de excitaciones, tanto internas como externas. ¿Siempre recibiendo estímulos? Siempre. Y su imperativo estructural es mantener la carga energética lo más baja o constante posible. La acumulación de tensión se traduce fenomenológicamente como displacer, mientras que la descarga de esa energía genera placer. Es pura termodinámica. Literalmente. La dimensión económica estudia cómo el psiquismo inviste, distribuye o descarga estas magnitudes de energía para evitar el colapso del sistema por exceso de excitación. Bien, tenemos cartografía por un lado y termodinámica por el otro. Nos falta la tercera variable para completar la matriz. La dimensión dinámica. El enfoque dinámico concibe los fenómenos psíquicos como resultado de un choque de fuerzas en conflicto constante. Es la cinemática del modelo, el campo de batalla. Fuerzas que tiran para lados opuestos. Exacto. Por un lado, operan las mociones pulsionales que exigen satisfacción inmediata y descarga, y por el otro se erigen las fuerzas represivas, motivadas por la autoconservación, la moralidad o las imposiciones de la realidad exterior. Como la moralidad de la mujer de la carta. Justamente, el síntoma neurótico, como ese delirio, surge exclusivamente en este eje dinámico. Es el saldo, el resultado de la batalla entre una fuerza impulsiva y una fuerza represiva. Al integrar las tres dimensiones, tópica, económica y dinámica, obtenemos una teoría de una robustez técnica sorprendente. Y al dimensionar el alcance de este modelo, queda claro por qué el texto de Asun hace tanto hincapié en la ruptura filosófica. El psicoanálisis no se limitó a innovar en psiquiatría, ejecutó una demolición controlada del sujeto cartesiano. Es que fue una herida narcisista profunda para el pensamiento occidental. Desde Descartes en adelante, la filosofía había entronizado a la conciencia. El pienso luego existo. Claro, se creía que el sujeto racional era soberano, transparente a sí mismo, capaz de gobernar todos sus actos a través de la voluntad. El psicoanálisis pulveriza esa concepción. La hace pedazos. Demuestra empíricamente que la conciencia es solo una cualidad periférica, efímera y a menudo engañosa. El verdadero núcleo de nuestro ser, la instancia que determina nuestras elecciones, miedos y deseos, es el inconsciente, una región sobre la cual el yo consciente no ejerce soberanía alguna. Creerse al mando cuando en realidad se obedece a fuerzas invisibles es fuerte. Y en esa frontera difusa, donde lo biológico reclama y lo mental procesa, opera un concepto freudiano que me resultó fascinante: la pulsión. ¿Cómo articula exactamente esta frontera entre el cuerpo, el soma y la psique? La pulsión es, por definición, un concepto fronterizo. Es una exigencia de trabajo impuesta al aparato psíquico a raíz de su conexión con lo corporal. Nace como un estímulo endógeno, una tensión somática continua. Pero no es un instinto, ¿verdad? No, gran distinción. No opera biológicamente como el instinto animal, que tiene un objeto predeterminado. La pulsión solo ingresa al campo psíquico y se vuelve operativa cuando se enlaza a una representación mental. O sea, cuando adquiere significado. Exacto. Es el proceso mediante el cual una demanda puramente orgánica adquiere densidad simbólica y se transforma en un conflicto psicológico. Y al hablar de representaciones, entramos de lleno en el terreno de la memoria y el deseo, que en este marco teórico adquieren un cariz completamente contraintuitivo. La memoria no es un archivo pasivo de datos objetivos, como un disco duro. Opera mediante huellas ménicas. Las huellas ménicas son fundamentales. Son inscripciones dejadas por experiencias primarias de satisfacción o de dolor. Cuando el infante experimenta una tensión extrema y ésta es aliviada, se graba una huella ménica de placer. Queda sellado. Queda sellado. Y el deseo humano, ya despojado de cualquier misticismo o romanticismo, no es otra cosa que la tendencia del aparato psíquico a investir de energía esa huella originaria, buscando reeditar aquella percepción de satisfacción inicial. Buscar repetir el primer alivio, lo cual añade una variable temporal bastante perturbadora.
El inconsciente ignora por completo el paso del tiempo. Las leyes cronológicas no aplican allá abajo. Para nada. Una huella amnémica de terror o de placer extremo, forjada en la primera infancia, mantiene su carga energética intacta décadas después, operando en un presente absoluto. Esto inevitablemente altera cómo concebimos el acceso a la realidad. Los apuntes de la unidad insisten mucho en que al psicoanálisis no le concierne la veracidad histórica u objetiva de un evento, sino la realidad psíquica. Es que el acceso directo y no mediado a la realidad objetiva es una ilusión. Toda percepción del mundo exterior está filtrada y tamizada por los complejos inconscientes del sujeto. Vemos el mundo a través de nuestros propios filtros. Siempre. La realidad psíquica es el verdadero campo de operaciones donde se definen los padecimientos neuróticos. Por ejemplo, en el tratamiento de la histeria, Freud advierte que no importa si un trauma sexual infantil ocurrió de forma material o si fue una fantasía del paciente. No importa el hecho fáctico. Clínicamente no. El impacto estructural, el valor patógeno y la realidad clínica de esa fantasía son idénticos a los de un suceso empírico. Para la mente fue real. Que este conocimiento desbordara las fronteras del consultorio clínico, el fenómeno que documentan los textos como el efecto dominó del psicoanálisis sobre otras disciplinas científicas, es arrollador. Totalmente arrollador. Freud demostró que las leyes que rigen la formación de los síntomas patológicos graves son exactamente las mismas que estructuran los fenómenos cotidianos en personas aparentemente sanas. No hay una barrera rígida entre lo normal y lo patológico. Exacto. Esto legitimó la extrapolación del método analítico a todo el espectro de la producción humana, generando la expansión de lo que Freud llamó el interés psicoanalítico en ciencias no médicas. Ordemos primero el impacto en la psicología general, específicamente mediante la psicopatología de la vida cotidiana, los olvidos, los actos fallidos, los deslices verbales. La psicología prefreudiana los atribuía a fatiga neuronal, falta de concentración o déficit atencional temporal. Bueno, el psicoanálisis postula que en el aparato psíquico no existe el azar. Un lapsus lingüe, el olvido repentino de un nombre familiar o el extravío sistemático de un objeto específico son actos intencionales. Aunque la intención sea inconsciente. Precisamente, son formaciones de compromiso efímeras. Son pequeñas vías de escape mediante las cuales un deseo reprimido logra sortear momentáneamente la censura. Como una válvula de escape diminuta. ¿Sí? Y el mecanismo subyacente responde a la dimensión económica que mencionamos antes. El psiquismo retira la energía de la representación de un nombre o una palabra porque pronunciarla detonaría asociaciones displacenteras. Así que prefiere olvidar. Se sacrifica la memoria inmediata para mantener el equilibrio del sistema y evitar la angustia. Es fascinante. Y si el acto fallido es un microescape diurno, el fenómeno del sueño representa el campo de pruebas definitivo de esta teoría. Los apuntes le otorgan una relevancia capital al trabajo del sueño, que también revolucionó la lingüística. Es que el estudio de los sueños proporcionó la vía regia, el camino real hacia el inconsciente. Freud distingue tajantemente entre el contenido manifiesto, que es la narrativa confusa y a menudo absurda que recordamos al despertar. El sueño en sí, lo que contamos en el desayuno. Exacto, y el contenido latente, que es lo que alberga los impulsos incompatibles y reprimidos. Para que el sujeto no despierte presa del pánico frente a la crudeza de esos deseos latentes, opera la censura onírica, sometiendo esos pensamientos a una distorsión sistemática. Eso es el trabajo del sueño. ¿Y cuáles son las herramientas mecánicas de esa distorsión? ¿Cómo encripta el psiquismo un deseo proscrito para que pase desapercibido en la pantalla mental mientras dormimos? Utiliza procesos primarios que desafían la lógica racional, fundamentalmente dos, la condensación y el desplazamiento. Mediante la condensación, el sueño fusiona características de múltiples personas, objetos o afectos divergentes en una única imagen híbrida. Por eso a veces soñamos con alguien que tiene la cara de un amigo pero habla como nuestro padre. Exacto. Una figura en un sueño puede tener el rostro de un jefe, la voz de un padre y la vestimenta de un enemigo. Simultáneamente, el desplazamiento despoja de carga emocional a la representación verdaderamente importante y la transfiere a un elemento trivial y periférico del sueño. Para disimular. Claro. Esta capacidad de estructurar un dialecto simbólico basado en sustituciones semánticas tuvo repercusiones profundas en el estudio científico del lenguaje humano y la semiología.
una encriptación semántica perfecta. Y el alcance se extiende también al campo de la biología, donde la teoría impone una revisión drástica de la ontogenia humana al postular la autonomía de la sexualidad infantil. Ese fue, quizás, el postulado que mayor rechazo social generó inicialmente. Causó un escándalo. Me imagino. El psicoanálisis independizó la noción de pulsión sexual de la mera función biológica de reproducción adulta. Demostró empíricamente que el infante es un sujeto atravesado por pulsiones sexuales complejas. Que están organizadas en distintas fases. Fases pregenitales, orientadas a la obtención de placer a través de diversas zonas erógenas. Estas disposiciones infantiles tempranas no se evaporan con el crecimiento. Constituyen los cimientos sobre los que se edificará ineludiblemente la estructura psíquica del individuo adulto. Lo cual nos lleva a otro dominio analizado en los textos, la estética y la ciencia del arte. Si los impulsos reprimidos pugnan incesantemente por manifestarse, la obra de arte parece operar como una plataforma de descompresión privilegiada. El concepto central aquí es la sublimación. La sublimación es un destino pulsional crucial. Consiste en la desviación de la fuerza pulsional originaria hacia un fin y un objeto que son socialmente valorados, despojándola de su carácter puramente sexual. Es como reciclar esa energía. Exactamente. El artista se encuentra en conflicto con las exigencias frustrantes de la realidad cultural. A través de su talento, logra transformar sus fantasías inconfesables en producciones estéticas. La obra de arte funciona entonces como un reino intermedio. Una zona segura. Un territorio tolerado por la cultura, donde tanto el creador como el espectador pueden extraer placer de fuentes inconscientes que, si fueran manifestadas directamente, generarían repulsa moral. Es decir, la civilización canaliza el material neurótico y lo convierte en monumentos culturales. Y esto enlaza perfectamente con las disciplinas sociales y pedagógicas. Si observamos las instituciones macro, como la religión, los sistemas jurídicos o las estructuras de poder, vemos que muchas de ellas intentan proveer soluciones colectivas a las mismas presiones pulsionales que la neurosis aborda de forma individual. Incluso a nivel pedagógico, ignorar el conflicto constitutivo del sujeto frente a las figuras de autoridad invalida cualquier proyecto educativo serio. La conclusión ineludible de esta vasta expansión teórica es que el descubrimiento de la lógica inconsciente proporcionó un método universal de interpretación. Todo constructo cultural, al ser producto de un sujeto escindido por el lenguaje y el conflicto pulsional, se vuelve susceptible de ser decodificado a través del prisma analítico. El cambio de paradigma es absoluto. Y para cerrar nuestra inmersión en esta matriz conceptual, creo pertinente esbozar una reflexión derivada de la contundencia de estos postulados. Al observar el panorama de nuestra existencia actual, nuestras decisiones vocacionales, los consumos estéticos que nos obsesionan, las ideologías que abrazamos con vehemencia, e incluso las fallas de memoria que hoy justificamos por la hiperconectividad, la metapsicología nos sugiere que no son más que el sedimento. Formaciones de compromiso. Exacto. Formaciones de compromiso de conflictos soterrados que exigen resolución, lo cual plantea un interrogante sumamente denso respecto a la autonomía humana. ¿Qué porcentaje de lo que denominamos con firmeza nuestra realidad objetiva, nuestras convicciones más irrenunciables, no es más que una escenografía psíquica? Una ficción defensiva. Una ficción ensamblada meticulosamente para hacernos tolerable el peso de aquello que no podemos confesar ni a nosotros mismos. Ese es el corolario más severo del método que inauguró Freud. Nos obliga a confrontar un espejo clínico que desmantela nuestra pretensión de racionalidad pura y nos sitúa permanentemente frente al abismo de nuestra propia estructura desconocida. Un modelo donde el sujeto jamás termina de coincidir consigo mismo. Hasta la próxima disonancia. Chao.